Gigantes Podcast, baloncesto hablado. Esta semana estamos celebrando los 39 años de historia de la revista Gigantes, una semana especial para este proyecto en donde en nuestras redes sociales y web estamos rescatando recuerdos del pasado para no olvidar nuestros orígenes. Una revista que es historia del baloncesto español y que sigue estando vigente casi 4 décadas después del primer número lanzado a comienzos de noviembre de 1985. Este viernes, en Gigantes Daily, queríamos detener un momento el tiempo y traer a un invitado especial, el director de la revista durante más de 20 años. Paco Torres, bienvenido a tu casa. Muy bien hallados y sí, es mi casa y ahora la casa de... Bueno, siempre fue la casa de todos los amantes al baloncesto, pero poder decir esto casi 40 años después es un motivo de orgullo, satisfacción y bueno, una enorme alegría, de verdad. Da un poco de vértigo, yo que soy de una generación más reciente que ya nació cuando ya existía Gigantes, da bastante vértigo echar la vista atrás, sobre todo cuando, como es mi caso ahora, que trabajas para la cabecera, que sigue imponiendo bastante respeto a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Pues sí, si volver la vista atrás o mirar tú hacia atrás da vértigo, y cuando miro yo es un auténtico, no, verdaderamente es un hito, porque y personalmente yo siempre lo he tratado de una especie de milagro, ¿no? Porque en esta vida trabajar en lo que es tu pasión y que se convierta en tu profesión, pues es verdaderamente es un bingo. Uh-huh. Es que te toque el gordo de la lotería, ¿no? O sea, claro, en mí nació antes la pasión por el baloncesto y luego vino el periodismo, pero sinceramente ni en el más feliz de mis sueños yo pude imaginar que algún día podría estar al frente o trabajando al lado, a veces delante, a veces al lado, de una revista como una revista especializada en lo que es su pasión, que es el baloncesto. Y bueno, pues cuando se juntan esas dos cosas, pues es la explosión. O sea, es realmente decir, bueno, he tocado, no puedo pedir más a la vida, ¿no? Y estar 28 años en Gigantes hablando del deporte que amas, pues es que sinceramente solo puedo decir que soy el tío más feliz del mundo, soy el tío más afortunado del mundo. Te entiendo perfectamente desde la distancia generacional y del tiempo, porque llevo muy poquito tiempo, pero lo he notado y lo he entendido bastante bien. Y hablando con gente que ha estado antes o gente que lleva mucho tiempo también en la revista, lo comprendes muy bien. Y cambiándote un poquito de tema, has contado en muchas ocasiones cómo fue esa salida de ese primer número, con la tensión, con el estrés y tal, pero me interesaría saber un poco más cómo fueron los meses posteriores, que es que realmente esos son los más difíciles, donde hay que asentarse, hay subidas, hay bajadas, valles, dudas, picos y bajadas de ventas. ¿Cómo recuerdas esos meses después del proyecto donde estabais poniendo las bases? Pues los meses siguientes fueron una continuidad de sensaciones positivas, es decir, los vaivenes de los que tú hablas vinieron con los años, es decir, realmente los primeros meses y los primeros años pues fue todo un subir, o sea, es como cuando te montas en un globo y empiezas a subir, pues era un continuo subir, porque es verdad que el número 1 fue un bombazo, pues porque pues de repente era una revista en la que la NBA, en España, el baloncesto de NBA se veía como a mucha distancia, ¿no? Había un programa cerca de las estrellas, por Semana Santa sabíamos que había un All-Star que nosotros lo veíamos en diferido algunos días después, y de repente con el viaje de Sisto Miguel Serrano y Fernando Laura a Estados Unidos, pues de repente en el número 2 está Pat Ewing, en el número 3 está Michael Jordan, al siguiente está Julius Erving, y de repente, la gente que tú veías como algo que no se podía tocar, o sea, era una cosa, pues inimaginable, pues de repente en carne y hueso allí posando para Gigantes, o sea, no haciendo una entrevista al final de
de un partido metiendo una alcachofa, sino posando para gigantes, o sea, mirando a cámara y hablando durante tiempo con los redactores y fotógrafos de gigantes. Entonces, fue un subir continuamente, o sea, en realidad los vaivenes y que hemos tenido, y yo las he pasado, las he pasado canutas también allí, en realidad esos fueron ya un poco más adelante, cuando por ejemplo, hablo ya solo económicamente, Sí. que, por ejemplo, cuando se prohíbe la publicidad de alcohol y de tabaco en las revistas que llamaban del Cardio, de las revistas deportivas, porque es que si tú echas la vista a los primeros números, está Winston, está Valentine's, está Licor 43, Sí, está, casi o siempre sea, salían las que, últimas páginas, claro, si no claro, no, no, me no, era, equivoco, para claro, cerrar y sí, todo. sí, 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 no, 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 no. O sea, había muchísima publicidad, pero es que si veis fotos de la época, Lolo Sainz o Manolo Flores llevaban unas chaquetas con Winston y había, y Sí, había, sí. y había, y había, se jugaba antes de que hubiera el Open McDonald's, se jugaba un Winston All Star. Y entonces cuando se prohibió aquella publicidad, pues nuestra revista sufrió mucho, ¿no? Entonces ya te quedas solamente, no solamente entre comillas también, porque es verdad que había muchas, con zapatillas, ropa deportiva, tal, pero una gran parte del sustento se queda fuera. Entonces, económicamente empieza a sufrir ahí. Y luego, ya, digamos, en cuanto a ventas, no se sufría tanto, pero sí ya luego influyó mucho pues los años en los que el baloncesto empezó a estar cerrado, o sea, a través de una cadena de pago, y aquello, bueno, pues se sufría más porque el baloncesto dejó de estar, por así decirlo, al que todo el mundo lo pudiera tener. Cuando piensas, dice, bueno, pues si no lo televisan, la gente comprará más revistas para paliar esa carencia, ¿no? Pero no es así, es decir, eh, cuanto más se vea, más se extiende, y cuanto más se hable de un deporte, más se vende. Entonces, pues, Ahí es un poco donde el baloncesto pudo en España entrar ya en ese o quedarse reducido a un nicho, que es un claro, poco lo que llevamos en los últimos claro, 25 mira, 26 años, que es desde que está la televisión en coto cerrado. claro. Y luego también es verdad que los Juegos Olímpicos del 92 fueron un poco un Cierto, varapalo. Y a mí sí. yo una vez pasado el tiempo, o sea, cuando eran los años 90 y tantos, tal, decía la gente, te venía y te felicitaba, joder, sois los únicos que habréis sobrevivido. Yo decía, mala historia, es decir, cuando un deporte es capaz de tener 5 revistas a la vez, es que el deporte va bien. Cuando el deporte solo es capaz de quedarse en una revista, tenemos que preocuparnos. O sea, esto no era una carrera en la que tú ganas porque tú te mantienes. Lo que era bueno era que de verdad estuviera Nuevo Básquet, Don Básquet, estuviera Cinco Todo Baloncesto, estuviera Básquet 16, Superbásquet. estaba Super Básquet, es decir, el que te quedes solo no es un síntoma de que hayas podido con todos los demás, porque tú no coges la venta de todas las demás. O sea, no es que tú digas, bueno, es que los demás cierran y yo cojo todas las ventas. No, no, es que el deporte deja de ser capaz de vender 5 revistas. Y por eso hubo momentos muy duros, Y realmente muy duros. Y yo lo noté sobre todo cuando me quedé con la revista como editor, y que son unos años que no sabes si al final de mes puedes pagar a la gente, y no sabes si el martes vas a salir a los kioscos o no vas a salir a los kioscos, porque se te acaba el dinero, y se te el acaba, crédito. se te acaba el crédito, efectivamente. O sea, por eso, Es cuando ahora miras y que dices es... 39 años, dices, pues, o sea, es la leche lo que se está haciendo ahora. Los que ahora estáis del Gigantes del día a día, como los que estamos para leeros y escucharos, pues es una auténtica gozada, y dice, pues verdaderamente mereció la pena todo, porque aquí estamos y aquí seguimos. Es la capacidad de resistencia que es
creo que un poco de las bases del periodismo y de la publicación en papel a día de hoy. Pero cambiando un poco de tema y revisando los números del pasado que los tenemos ahora digitalizados, si la gente no lo sabe, los tenemos ya en una hemeroteca de que está en nuestra tienda, en gigantes.com/tienda. Magnífica, magnífica y la que la tengo, o sea, es maravillosa. Soy asiduo, pero fíjate, o sea, a veces prefiero mirar al frente que mirar atrás, porque a veces miras atrás y dices, tías, aquello, pero joder, esto que lo podía haber contado de otra manera y tal. A veces ser revisionista no es tan bueno. Yo a veces ahora veo los primeros números, el número 1, el número 2, el número 3, digo, pero madre mía, si es que éramos malillos, o sea, claro, con lo que, claro, como entonces, como se podían hacer las revistas entonces, claro, yo te iba a preguntar por eso precisamente, por cómo era el proceso de maquetación, de formación, porque claro, es que ahora mismo, sin saber yo nada, me puedo maquetar una revista con un ordenador. Pero claro, en entonces, en los años 90, sin el acceso a eso, es claro. Intuyo que sería por planchas y pues es que lo desconozco completamente. Sí, todo. Sí, o sea, eso lo único que de verdad no ha cambiado en todo este tiempo es que se tiene que imprimir y se tiene que distribuir. Todo lo demás es, todo lo que yo cuente, hay palabras. Ahora habéis rescatado hace poco un artículo que yo escribí cuando se cumplieron los 30 años, que hablaba de los tipómetros, hablaba del letraset, hablaba de la fotocopiadora, hablaba de la fotocopiadora para hacer para mandar unas cosas a fotocomposición, que era donde se componían los textos, y otras a donde se hacía las fotografías, que eran diapositivas. Sí. O sea, que es que en realidad no entra, o sea, nosotros no podemos mandar fotos por ordenador hasta los años 90 y tantos. Claro. O sea, 96, 97. Pues es que además tampoco las conexiones lo permitían. No, mira, la primera vez que nosotros mandamos desde el extranjero fotos así ya por ordenador fue desde el europeo del 95 en Grecia. Uf. Te puedo decir que se pagaron 500.000, medio millón de pesetas en teléfono, porque entonces se mandaba, claro, a través del teléfono, porque, claro, por fax, y no por fax, por teléfono, o sea, de ordenador a ordenador, de modem a modem. Cierto. Pero es que, de modem a modem, o sea, pero es que cuando nosotros volvimos a Madrid, el que nos había instalado todo el proceso, el que había hecho posible aquel proceso, nos dijo, es que estabais mandando las fotos a un tamaño que son para los carteles de la Gran Vía de cine, estabais mandando a ese tamaño. O sea, que tú imagínate lo poco que sabíamos, los palos de ciego que dábamos y lo que intentábamos, claro. Y cuando aquello estaba toda la noche mandándose fotos y se cortaban, claro, decía, sí, claro, la capacidad que bueno, 500.000 de pelas de la época, solamente en gastos telefónicamente. O sea que, es una pasada. Que no sé cómo nos echaron del hotel al segundo día. O sea que, claro, entonces han cambiado tantísimo las cosas que realmente, claro, ahora... Claro, pero también yo siempre os digo una cosa y se lo cuento a la gente, y es que cuando se hacían las cosas como al principio, como no se podían hacer de otra manera, tenías la magia de los lunes ver la revista por primera vez en color y por primera vez descubrir cómo era la revista de verdad que habías imaginado, porque era imaginar una revista. Tú ponías el Pantone y decías 50 decían, 30 de magenta, no sé, pero en realidad no lo veía. Claro, es que ahora lo puedes cambiar ya en la última época, en la última época ya, o sea, veías la revista casi más bonita en ordenador, porque tiene unos colores brillantes, y lo único que hacías cuando pasaba papel, a lo mejor perdía. Pero de la otra manera, cuando tú no podías ver una cosa en color, porque solo la podías ver sobre una maqueta, imaginártela y darle un color que tú imaginabas o que tú creías que era ese, porque luego podía ser que fuera más oscuro, menos. Sí. Y cuando la veías de verdad en papel, tenía esa magia de ver algo por primera vez. Mientras que ahora, cuando ya vas al kiosco, ya la revista ya la has visualizado. O sea, que el otro era la magia de descubrir, a ver cómo ha quedado impreso este número. Ahora es que... Entonces, eso es una de las cosas que yo recuerdo con más, los nervios del lunes, de saber cómo había quedado verdaderamente la revista, porque nosotros solo lo habíamos podido ver en ferros, que es otra palabreja de esas tal, antes de que se metiera en
en talleres y fuera de imprenta. Es decir, tú veías una película como en blanco, veías una revista en papel de estraza prácticamente y en unos tonos grises, blanco y negro, y no veías otra cosa. Claro, es que ahora ya Me enrollo muchísimo yo con esto. No, a mí, yo soy un gran... Parezco un abuelo cebolleta, pero es que realmente no, a mí, la historia ya te es digo, así, y la historia hay que contarla. A mí me interesa mucho este tipo de cosas por el contraste de cómo han cambiado las cosas y para que no se pierda este tipo de técnicas, que ocurre también un poco con la fotografía. Pero Paco, ya para cerrar un poco el programa, casi 30 años, como decías antes, al frente de la revista, cientos de colaboradores, decías el caso de haber tenido a Pat Ewing, a Michael Jordan y a Julius Erving en los primeros números. Ahora vivimos una era donde ya no solamente vale estar en kioscos, y el mejor ejemplo de que estemos hablando ahora, para un podcast. ¿Te imaginabas cuando empezaste la revista en los 80, que años después ya serías director, que aquella publicación que no paraba de crecer que mencionabas al principio llegaría a ser no solo mucho más que un magazine de baloncesto, sino en el caso actual del que estamos hablando, que es una página web que tiene tropecientos mil perfiles en redes sociales, independientemente antes de saber que existía o que iba a existir algo como internet que nos iba a conectar a estos niveles y que iba a cambiar tantísimo la sociedad? No, claro, no, eso no, ni te lo imaginas. Es decir, es que era la subsistencia, es decir, con estar cada martes en el kiosco ya nos valía. Entonces ahora, con esta capacidad que tenéis ahora de llegar a todos los sitios, con la inmediatez, con los podcasts, con la web, con todos estos complementos, o sea, todos estos complementos, pues claro, la historia es completamente distinta y era inimaginable. Ahora, si llegáis a muchos más rincones con otros medios y que, vamos, yo estoy encantado, o sea, que yo no soy los que digo todo el tiempo pasado fue mejor, no, es que éramos más jóvenes, no es que no fuera mejor, o sea, que ahora lo que hay que seguir es peleando, luchando, como estáis haciendo, porque la revista, bueno, ya no se puede hablar de la revista, o sea, sí. que el grupo Gigantes, o sea, que el colectivo de Gigantes siga adelante en todas sus vertientes, en todas sus facetas, y yo por mi parte animaros porque me siento una parte de Gigantes, no una parte porque haya estado, sino que me sigo considerando parte de Gigantes, como no podía ser de otra manera también, porque todos los que actualmente trabajáis allí me hacéis sentir parte de Gigantes y no solamente alguien que estuvo en el pasado, sino alguien que sigue latiendo con Gigantes en el presente y por supuesto que en el futuro. Pues muchísimas gracias, Paco. Te transmitimos lo mismo desde la redacción de Gigantes, de los que estamos ahora mismo al pie del cañón trabajando cada día. Y bueno, muchísimas gracias y recordamos a la gente que para que este proyecto siga adelante, os podéis suscribir a nuestra revista en papel, que lo podéis hacer en la página web, como ya os hemos dicho, en gigantes.com/tienda, donde tenéis diferentes ofertas de suscripción para que podamos seguir siendo tanto un medio independiente como un medio que apuesta por el papel y por todos los formatos de baloncesto y de calidad, que es algo que, como venimos diciendo a lo largo de este episodio, no hay que dar nunca por sentado y que siempre hay que estar al otro lado, tanto en esa convergencia y en esa unión entre la audiencia y los que publican. ¿Quieres ganar el partido? ¿Quieres llevarte el título? Suscríbete a Gigantes. Actualidad, historia, Liga Endesa, competiciones FEB, básquet femenino, NBA, jugadores, leyendas, los mejores artículos y reportajes, el mejor baloncesto en la mejor revista. Suscríbete a Gigantes. Recibe en tu casa cada mes la revista. Entra en gigantes.com/tienda y aprovecha nuestras ofertas. Gigantes, el baloncesto en tus manos.